Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Espero y estén pasando un excelente día festivo, este jueves 25 de diciembre. Sabemos que pues hoy no tuvimos reunión presencial por los motivos del día, pero pues estamos aquí haciendo nuestra aportación para que no pase desapercibido también el tiempo de palabra, de estarlo compartiendo. Sé que muchos de las familias están en casa. Hoy puede ser un día que después del día de ayer, 24, que algunos se reunieron o nos reunimos algunos en familia, pues hoy tenemos un tiempo ya más relax. Algunos nos paramos más tarde y pues hoy estamos aquí ya para compartir una porción bíblica. Sabemos también que el próximo jueves también vamos a estar de la misma manera para que el siguiente día festivo también lo aprovechemos en familia. La idea es aprovecharlo en familia, hermanos. Ahora sí que esa es la idea, ¿no? Ahora, vamos a tener hoy una porción bíblica en la cual vamos a estar analizando el libro del profeta Isaías y enfocado en Jesús. El título de esta predicación es Nacimiento y Reinado del Mesías. Ahora, quiero ser poner sobre la mesa el tema de la fecha del nacimiento de Jesús. No sabemos en qué fecha nació y tampoco es nuestro interés ni nuestro motivo debatir o decir es que sí nació el 25, es que nació en abril, nació en mayo, nació en marzo. La verdad es que no sabemos y estoy completamente seguro que nadie sabe. Pero bueno, hoy en todas las religiones básicamente se habla del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a hacer un enfoque un poco diferente. No tanto quiero que nos enfoquemos en el pesebre y en el nacimiento del bebé, del niño Jesús, como la tradición católica romana lo ha llevado, sino más que nada quiero que tengamos un enfoque en el cual, de qué manera Cristo ha nacido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Y ese es uno de los objetivos de este tema. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 9. Voy a leerlo del versículo 1 al 7. Así que si usted tiene la oportunidad de estar en casa y está relajado y tiene usted la oportunidad también de tomar su Biblia, lo invito a que tome su Biblia y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrará delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, esta es una de las profecías más famosas en cuanto al tema del Antiguo Testamento que se refieren al nacimiento del Mesías. Ahora, hermanos, esta profecía, básicamente nosotros hoy podemos entenderla por el tema de que conocemos la historia y tenemos la Biblia en nuestras manos y también tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos crea la firme convicción de que esto es cierto y la historia nos marca que sí fue cierto y hoy también creemos que todo lo que pasó es cierto y lo podemos confesar con nuestros labios
Y eso nos lleva a la fe que confesamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en la palabra del Señor toca algunos puntos importantes en los cuales nosotros también podemos espiritualizar y transportarlo a nuestras vidas? Básicamente, hermanos, tenemos que tener un enfoque espiritual para que entendamos la gran obra de Jesús, la gran obra de Dios que dio a su Hijo para que viniera a esta tierra y se humanizara, caminara en esta tierra con el objetivo de salvar a todo el mundo, para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente es algo de lo que uno de los cimientos de nuestra fe. Ahora, tenemos aquí en este capítulo 9 uno de los enfoques en la cual dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ahora, si nosotros analizamos, hermanos, tenemos una profecía en la cual el profeta está hablando, el siervo de Dios, Isaías, está hablando sobre que este pueblo que había estado padeciendo sobre situaciones en las cuales habían venido enemigos opresores y había estado en un punto en el cual se habían alejado del Señor, pero en algún momento de grandes tinieblas verían gran luz. Aquí es donde nosotros como cristianos, donde nosotros como hombres y mujeres que hemos creído en el Señor, podemos entender cómo esto se aplica a nuestras vidas. Si nosotros analizamos, si usted tiene su Biblia en sus manos y usted tiene la oportunidad de analizar el capítulo 8 del mismo Isaías, tenemos algunos versículos. Por ejemplo, del versículo 5 al 7, dice así: otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Vamos, acá tenemos uno de los puntos en los cuales está hablando sobre el pueblo escogido del Señor, que vendrá un enemigo, y como no quisiste portarte bien, como no quisiste estar llevando tu vida por las aguas tranquilas de esa paz que trae el Señor, de esa protección que te da el Dios fuerte, de esa promesa eterna que te da el Padre eterno, de ese noble sugerencia y consejo que te da el consejero, ese consejero admirable, como no quisiste andar en esos caminos, bueno, entonces vendrán aguas de ríos impetuosas sobre ti, le dice el Señor, le dice a su pueblo. Más adelante, en el versículo 18, podemos ver algo que viene desenlazando todo este capítulo 8. Dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Así termina los últimos versículos del capítulo 8.
Y dice el último, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y les voy a compartir, les voy a leer en la Nueva Biblia Viva los últimos versículos del capítulo 8. Dice el versículo 19, ¿por qué pues procuran averiguar el futuro consultando a brujas y medium? No escuchen sus bisbiseos y murmullos. ¿Podrán los vivos obtener de los muertos la revelación del futuro? ¿Por qué no se lo preguntan a Dios? Contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios, dice él. Si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellas luz de verdad. Versículo 21. Mi pueblo será llevado cautivo, claudicante, fatigado y hambriento, y llevados del hambre. En su desvarío, sacudirán el puño contra el cielo y maldecirán a su rey y a su Dios. Versículo 22. A donde quiera que vuelvan la mirada, hallarán tribulación, angustia y negra desesperación, y serán lanzados a las tinieblas. ¡Wow! Acá tenemos un punto, hermanos, y yo tengo la manía de decir, esto es una película de terror. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor hablando tremendamente sobre un pueblo que le dio la espalda, sobre un pueblo que decidió no seguirle, sobre un pueblo que estaba en un punto alejándose de su Creador, aún conociendo la ley de Dios. Muchas veces el creyente, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos de qué manera Dios ha obrado en nuestras vidas, de qué manera el Señor ha venido haciendo milagros en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en nosotros como iglesia, en nosotros como ministros. Lo hemos visto con nuestros ojos. Y muchas veces hemos buscado salidas diferentes, hemos buscado otro tipo de camino. ¿Para qué? Para ver si por ahí nos funciona. La mayoría de nosotros, amada iglesia, sabemos cuál es la puerta correcta para salir de la situación en la que estamos. Usted puede tener en algún momento un problema matrimonial, usted puede tener en algún momento un problema económico, un problema laboral, un problema familiar, un problema de algún tipo. Y usted sabe perfectamente cuál es la salida de ese problema. Pero ¿qué es lo que hacemos en nuestra humanidad? Que las personas buscamos otra opción, buscamos otra salida. En el versículo 6, que es el versículo clave en el cual vamos a centrarnos, dice características del nombre del Señor: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por mencionar algunas, por ejemplo, consejero. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que el consejo real y verdadero, que tiene toda la sabiduría puesta en un solo lugar, es la palabra de Dios? Y todos nosotros sabemos perfectamente que si nosotros tenemos un tiempo de oración constante, no por conveniencia, tenemos tiempos de oración constantes, tenemos un tiempo de meditación en la palabra, la misma palabra de Dios se vivificará en nuestras vidas y vendrá el consejo correcto de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la persona? Lo primero que hace, va a ir y buscar el consejo con quien más confianza tiene, haciendo a un lado la palabra de Dios. Después va a ir y va a buscar el consejo tal vez con algún líder espiritual, que en algún momento, de una o de otra forma, va a poder venir un consejo correcto, pero la persona está omitiendo la palabra de Dios. Si el líder es su amigo, o si el líder o el ministro es una persona que tal vez conoce el contexto según la versión del que se acerca por el consejo, pues entonces no va a recibir un consejo real y verdadero, directo del corazón del Señor. La persona sabe perfectamente a dónde tiene que correr, qué puerta es la que tiene que tomar, pero muchas veces lo omitimos. Queremos un consejo cuando tenemos al Dios consejero, pero no estamos dispuestos a abrir su consejo para que con su consejo seamos aconsejados. No lo queremos hacer así. Muchas veces estamos obrando, estamos caminando, estamos buscando de una o de otra forma situaciones específicas, las cuales lo menos que quiero es tener el consejo de Dios, porque va a haber algún momento en que el consejo de Dios
me va a confrontar, ahí ya no me va a gustar. Hablando del consejo del Señor, ¿no? Después, cuando las personas de una u otra forma, hablando del Dios fuerte, muchas veces las personas buscan la seguridad en cosas vanas, la seguridad económica, la seguridad laboral, seguridad en la familia, seguridad en esto, seguridad en lo otro. Tienes un Dios fuerte. Tenemos un auténtico Dios fuerte, el Dios vivo y verdadero, Dios fuerte. Y estamos buscando fortalecer nuestra manera de vivir en otras cosas. Son temas reales. Tenemos también Padre Eterno. ¿Cuántas personas andan caminando por la vida siendo creyentes, siendo cristianos, con la inseguridad de que Dios los tiene en su mano? Con esa inseguridad en la cual el Señor en su misericordia, en su soberanía, te protege en el hueco de su mano, bajo la sombra de sus alas. Pero hay personas aún en el pueblo de Dios que andan haciendo cosas, intentando desafiar la soberanía de Dios, consultando hechiceros, agoreros, que les lean la mano, que hagan esto, que hagan lo otro, y omiten y hacen a un lado al Padre Eterno, el que tiene la seguridad por toda la eternidad, en donde estamos seguros, lo hacen a un lado. Ahora, ¿cuántas personas también, estando en el Evangelio, de una o de otra forma, empiezan a caminar, pero hay algo que no los deja tener paz verdaderamente en sus vidas? Cuando tenemos al Príncipe de Paz. Esto es una realidad, hermanos. Muchas veces las personas, los hermanos, la gente, los que deberíamos de estar manifestando en nuestras vidas que tenemos un Dios admirable, que ese Dios admirable es un buen consejero, ese Dios fuerte que es el que nos protege, ese Padre eterno en el cual estamos seguros por toda la eternidad, y ese Príncipe de Paz que aún en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de cualquier tipo de circunstancia terrenal que se manifiesta en esta tierra, Él nos da paz. Muchas veces estamos buscando lo que no debemos, en donde no debemos de estar buscando. Esa es la característica del pueblo de Dios, que de alguna forma desvía su mirada buscando lo que ya tenemos, lo que ya lo tenemos, pero busca en otro lado. Hay un problema. Hay un problema. Yo pregunto esto, ¿cuál será el problema en la mente del creyente? ¿Cuál era el problema en la mente del pueblo de Dios? El pueblo de Dios, si nosotros analizamos, era un pueblo idólatra, un pueblo necio, duro de cerviz, un pueblo que estaba siempre dispuesto a hacer lo que fuera por hacer su voluntad. El Señor manifestó sus milagros, los rescató, los sacó de la esclavitud, hizo cosas tremendas, poderosas, grandes prodigios, grandes proezas. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo? Hicieron lo que quisieron, le dieron la espalda al Señor y a sus siervos. Desgraciadamente, el corazón del hombre siempre está de continuo a cometer pecado, de continuo a alejarse de su Dios. Muchas veces se habla de libre albedrío, incluso podemos ver que hasta se vuelve una doctrina de debate. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, si nosotros tenemos una libre elección, la libre elección que nosotros tenemos en el momento en que la tomamos, esa libre elección es para hacer el mal. En el momento en el cual la libre elección se nos da la autoridad a nosotros de tomar las decisiones por nosotros mismos, en nuestro corazón va a ser para hacer el mal. Hay doctrinas que nos hablan de que el Señor ha tomado a la persona y la persona lo que haga en el transcurso del propósito divino, Dios ya tiene un propósito específico y así haga lo que haga la persona, la meta es la misma. Y otras personas tienen algún tipo de oposición a esta postura, pero cuando uno lo analiza a un criterio personal y si lo analizamos desde un punto de vista con sentido común, si usted, que es un hombre que está batallando con los pecados, que está batallando con sus debilidades, sea la que sea la debilidad, si en algún momento a usted se le presenta una situación en la cual es usted débil y va a caer completamente ante esa debilidad, amado amigo, amado hermano, usted va a caer y va a decidir caer. ¿Por qué? Porque de continuo nuestro corazón está para hacer el mal. Es una de las cosas que estaremos batallando por muchos años, hasta que estemos en la presencia del Señor y el Señor nos tome entre el hueco de su mano
y en su misericordia nos haga la obra completa en nosotros, ahí es donde vamos a poder gozar de toda la seguridad eterna que el Señor nos da. Pero esos son puntos muy personales. Digo, hay grandes debates sobre de qué manera, si es cierto, si no es cierto. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que estoy aquí, el Señor conoce mi corazón, Él sabe de qué manera yo camino. Decía el salmista, escudriñame, ve mis pensamientos. Señor, pesa, analiza mi corazón y pruébame. Y muchas veces nosotros no nos atrevemos a decírselo porque sabemos que si somos pesados vamos a salir escasos. Esta es otra de las realidades que nosotros vivimos. Pero bueno, ahora, después de esta película de terror en la cual podemos ver cómo el Señor les habla y les dice tremendamente al pueblo de Israel que cómo van a estar hambrientos y van a estar fatigados, ese último versículo del capítulo 8 en la Nueva Biblia Viva que dice: a donde quiera que vuelvan la mirada hallarán tribulación, angustia y negra desesperación y serán lanzados a las tinieblas. Es un versículo tremendísimo. Y viene la esperanza, viene la luz en medio de las tinieblas en el capítulo 9 y viene ese punto en el cual nosotros estamos enfocándonos el día de hoy. Mas no habrá siempre oscuridad, dice el versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para que la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Una de las cosas, hermanos, que a mí me estaba impactando, acabamos de leer que era hambre, tinieblas, oscuridad y cosas tremendas, y acá en el versículo 1 dice que livianamente tocaron la primera vez, o sea, livianamente. O sea, nosotros lo podemos ver como que es algo tremendísimo, me equivoqué, estamos acá, y el Señor dice, pues eso que tú lo tomas como que fue un gran castigo, apenas si fue livianamente algo de lo que te podrías merecer, ¿no? Definitivamente. Dice que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y viene el versículo 2, lo que ya podemos analizar como la esperanza, la promesa, pero esa promesa que para el pueblo de Israel fue promesa, era una esperanza prometida, para nosotros se ha hecho real en Cristo Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y aquí es donde vamos a empezar a trasladarlo a nuestra vida. Muchos de nosotros podemos identificarnos con el pueblo de Israel en el capítulo 8. Cada uno de nosotros, hermanos, a menos que alguien considere que él su vida la ha llevado en una perfección, no se podrá en algún momento identificar. Pero ese pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que le había dado la espalda a Dios, ese pueblo que había visitado hechiceros, agoreros, ese pueblo que consultaba a los muertos, ese pueblo que en alguna forma le había dado la espalda a Dios y que estaba en tinieblas, ese pueblo, dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuándo fue cuando vio la gran luz? ¿Porque el pueblo andaba buscando la luz? No, porque la luz se manifestó al pueblo que andaba en tinieblas para que el pueblo fuera alumbrado, fuera destellado con la luz. Y recuerde el camino a Damasco, Pablo andaba cumpliendo su misión terrenal y el Señor se le apareció y dice que quedó deslumbrado, como cuando vemos una fogata o volteas y ves la luz del sol y no puedes contener la mirada. Bueno, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario que ese pueblo que estaba caminando en tinieblas, el Señor en su plan perfecto, en su plan eterno, Él mandó a su Hijo unigénito a esta tierra. ¿Para qué? Para que fuera ese Mesías prometido, el cual llenara de esperanza y de salvación a toda la generación perdida, a todas las personas que de una o de otra forma sin Cristo estaríamos perdidos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos,
Una de las cosas que hoy podemos entender, hermano, usted analice su caminar antes de Cristo, así como Pablo cuando camino a Damasco, él fue un parteaguas. Después del camino a Damasco, él fue otro. De Saulo cambió a Pablo. Bueno, pues en cada uno de nosotros podemos entender que antes de Cristo éramos unos. Usted conoce a los congregantes de la iglesia. Usted sabe perfectamente. Usted mismo puede analizar y ver quién era yo antes de Cristo. Ahora, ¿es porque usted anduvo buscando al Señor, hermano? De ninguna manera. Es porque el Señor nos encontró. El Señor, en su misericordia, Él hizo todo para que nosotros nos encamináramos en sus caminos. Muchas veces dice, no, pero es que yo hice esto, amado hermano. El Señor fue el que hizo todo. Él lo hizo. Y muchas veces estamos en una postura en la cual consideramos que este gran trabajo y esta gran obra salvífica de nuestro Señor, nosotros participamos en algo. Yo no participé en nada, yo no me lo merezco, amado hermano. Yo no me merezco la salvación que el Señor me dio, pero por su misericordia y por su gracia, Él me la dio. Y eso es algo que no podemos agradecer con palabras más que haciendo su voluntad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Una de las cosas, hermanos, a las que quiero llegar es las personas cuando su rostro ha resplandecido porque Cristo se ha aparecido en sus vidas y porque hoy ya no vive en ellos, mas Cristo vive en ellos, deberían de estar manifestando y deberían de estar en sus rostros y en su diario vivir esta gran alegría y este sumo gozo por el cual nosotros debemos de demostrarle a los demás que Cristo vive en nosotros. Pero muchísimas personas, amados hermanos, parece que ni son cristianos. Manifiestan enojo, manifiestan ira, son contenciosos, son groseros y siguen manifestando cosas del hombre pasado. Dice el versículo 3 en la segunda parte, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Que lo que pasa en este lenguaje, cuando el pueblo iba a la guerra y ganaban la guerra y todos los soldados contrarios estaban muertos y todo el botín estaba tirado en el campo, iban y recojan el botín y muchos llevaban alhajas, oro, cosas valiosas y eso era de sumo gozo. Ya ganaste la guerra, ahora recoge el botín. Hermano, usted y yo no tuvimos que pelear nada, nosotros estábamos derrotados completamente, moribundos, es más, muertos en nuestros delitos y nuestro pecado. Y el Señor nos levantó para que recogiéramos el botín. Bueno, pues con ese tipo de gozo nosotros deberíamos de caminar por esta vida. Pero muchas veces, amados hermanos, las personas o los cristianos vamos obrando, vamos actuando como si este Dios del cual hoy estamos hablando, que es admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no viviera en nosotros. Continúo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Ok? ¿Quién era el que te acusaba? ¿Quién era el que estaba sometiéndote con el yugo? ¿Quién es el que te tenía una carga? El enemigo, y el Señor quebró esas cadenas. Muchas veces podemos cantar, hoy soy libre, somos libres, hay libertad. Y hay personas que dicen, bueno, ¿libres de qué, hermano? Porque el Señor rompió el yugo de la esclavitud de mi vida, por eso puedo cantar con gozo. Dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Este versículo 5 en la Nueva Biblia Viva dice lo siguiente, en aquel glorioso día de paz ya no se fabricará armamento, no habrá más uniformes de guerra manchados de sangre, todo será quemado. Versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de los nombres, uno de los títulos de los cuales habla la Nueva Biblia Viva, dice, estos serán sus títulos de realeza. Uno de los títulos de realeza, el cual quiero compartirle, es admirable. Admirable. Muchas veces, hermanos,
nosotros podemos poner en alguna escala y podemos buscar algún sinónimo. ¿Qué significa admirable? Se dice agradable, respetable. Bueno, agradable en algún momento está más abajo que admirable. Agradable es amable. Hay personas amables. Usted y yo podemos ser amables, pero no nos admiran. Hay personas incluso fuera del cristianismo que son agradables, que son amables. Pero en el mismo círculo hay otras personas que tienen un nivel más alto, que son respetables. No es lo mismo una persona amable que alguien respetable. Una persona respetable manifiesta integridad, manifiesta coherencia en sus palabras, manifiesta integridad en lo que hace y coherencia con lo que dice. Esa es una persona respetable. Le respeto porque ha mantenido su carácter. Se le respeta a la persona que es coherente al hablar. Lo hemos dicho muchas veces. Pero al Señor Jesús se le da el nombre de admirable. ¿Qué es lo que nos lleva en esta escala más arriba que agradable, más arriba que respetable? Está admirable. ¿Qué es admirable? Es una característica, es un título que llama a la excelencia. Que déjeme decirle, amado amigo, amado hermano, muchos de nosotros podemos ser respetables, podemos ser agradables, pero puede ser que ser admirable nos va a quedar muy grande. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual se le refiere a alguien admirable, es porque hay una expresión de admiración, de asombro, de elevación, algo más grande que lo que ya conocemos. Ese es Cristo Jesús. ¿Qué provoca eso? ¿Qué provoca esa gran excelencia? Provoca esa gran excelencia y esa gran admiración. La provoca algo que es sacrificial. Algo que en algún momento supera los límites de todos los demás, de todos los que conocemos a la persona. Usted puede respetar a alguien, pero esa persona respetable no va a dar su vida por usted. Esa persona respetable que en algún momento tiene integridad y tiene coherencia, él no va a entregar su vida por usted ni por mí. Bueno, a la persona que se le pone el título de admirable es alguien que entregaría su vida por usted y por mí. Es alguien que estaría dispuesto a sacrificarse. Es alguien que es excelente. Bueno, es alguien que perdona a quien le hizo mucho daño. Esa es una persona admirable. Cuando una persona en algún momento recibe ofensas, recibe puñaladas por la espalda, como se le dice coloquialmente, cuando una persona se ha hablado mal de ella, lo han ofendido, lo han escupido, le han hecho cuanta cosa y la persona perdona al que le hizo daño, es una persona admirable. Y usted y yo sabemos, hermano, que la mayor parte de las veces nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto cosas de ese tipo, que son algunas cosas extremistas. No estamos dispuestos a pasar por alto eso. Bueno, una persona es admirable. Uno de los oficios terrenales admirables que se les reconoce a nivel mundial son los bomberos. Los bomberos se puede estar quemando una casa y puede ser que adentro de la casa esté un niño gritando y se oyen los gritos hasta afuera y está la mamá desgarrada gritando que alguien ayude a mi hijo. Los bomberos pueden extender su escalera, prender sus mangueras y alguno de ellos va a entrar en medio de las llamas a rescatar al pequeño. Ese oficio es un oficio, una profesión admirable. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores, muchos de estos hombres que han ejercido su profesión han muerto quemados, intentando rescatar a alguien. Son profesiones admirables y puede ser que este tipo de rescatistas en medio del fuego es la única profesión que en algún momento se llamaría que es una profesión admirable, hablando de un oficio. Nunca estamos guardando las dimensiones, nunca estamos diciendo que un bombero es igual que Jesús, ¿verdad? En ningún momento, para que no haya alguna malinterpretación o alguien lo haya entendido mal. Pero sí estamos conscientes de que hay cosas que son admirables. Yo creo que si alguien tuviera, Dios no lo quiera, un incendio en su casa y llegara un bombero y se metiera y sacara al hijo, a la mamá, a la esposa, a alguien que estuviera en casa, yo creo que se le tendría un agradecimiento de por vida a esta persona porque hizo algo admirable, arriesgó su vida para salvar a alguien que ni siquiera conocía. Bueno, pues entonces, y acá podemos poner otro punto en la analogía, ¿no? Que quién sabe si se merecía que lo rescataran. Bueno, el Señor en el primer título que tiene en este versículo
6 de Isaías capítulo 9 es admirable. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Este título lo tiene nuestro Señor, este título lo tiene el Hijo de Dios. Es admirable lo que Él hizo y lo que Él es. Y hoy podemos meditar en que este Dios admirable, que se sacrificó por mí, que perdonó lo que no merecía yo que fuera perdonado, hoy tengo la oportunidad de que Él mismo me aconseje. Y sea ese consejero sabio, directo y consolador que muchas veces yo necesito para no andar buscando la salida en otros lados. Y hoy el Señor me está diciendo, este consejero admirable, Dios fuerte que te protege, Padre eterno que te da la esperanza de la seguridad y príncipe de paz, verdaderamente ha nacido en ti. ¿Verdaderamente estás dejando que haga la obra en ti? ¿O te estás resistiendo o estás buscando salidas en otros lados? Hermanos, amada iglesia, ¿en qué punto estamos? ¿De qué manera estamos buscando y agradeciéndole al Señor por su obra maravillosa, por su obra admirable, tanto desde el momento en el cual Él decidió mandar a su Hijo a esta tierra, como también en el plan perfecto que Él tenía preparado para la eternidad, de que el Hijo de Dios muriera en esa cruz, haciéndose maldito, para que nosotros pudiéramos gozar de vida eterna? Ese Dios verdaderamente habita en mí. Ese Dios verdaderamente ha nacido en mí. Ese Dios verdaderamente, ese gozo por ese nacimiento lo estoy reflejando. Así, con ese gozo, como cuando vas y recoges el botín, los despojos, porque la guerra está ganada, verdaderamente se manifiesta en mi vida o no. Esta es una reflexión la cual nos tenemos que llevar y analizar hasta qué punto estamos listos para que la gente y para que el mundo vea que Él nos envió, para que el mundo diga que Él nos envió. ¿En dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Verdaderamente estamos tomando su consejo? ¿Nos sentimos seguros en Él? ¿Estamos confiando en la eternidad junto a Él? ¿Manejamos nuestra vida con la paz que solo Él nos da y que sobrepasa todo entendimiento? ¿O el estrés, las alteraciones de la vida, las deudas, los problemas familiares y todas las cosas que son terrenales, tal cual, están absorbiendo nuestra paz? Y nos olvidamos de su consejo, y nos olvidamos de su seguridad, y nos olvidamos que Él nos protege. Amada Iglesia Bíblica del Valle, ¿en qué postura estamos? ¿En qué posición estamos? Es para reflexionar, para analizarlo. Dice el versículo 7 y 8, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice el versículo 7 en la Nueva Biblia Viva. Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. Uno muchas veces, Él vive en mí, Él reina en mi corazón. Bueno, ese corazón debe de estar en paz, tranquilo, como está. Gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David su padre. ¿Cómo estamos en la oportunidad que le damos al Señor para que Él extienda su dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestro temperamento, sobre la forma en la que guiamos nuestra vida? Que Él sea el Rey de nosotros. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo.
Verdaderamente este capítulo es un capítulo profético, un capítulo mesiánico, en el cual en los evangelios podemos ver que este capítulo se cumplió. Lea los evangelios, hermano. El capítulo se cumplió en los evangelios, podemos verlo, lo podemos ver en estos días de Navidad, de Adviento, ¿no? Adviento, si usted ha escuchado la palabra Adviento, es de la venida, o sea, de la llegada. Y muchas veces el pueblo de Dios sataniza todo este tipo de que la Navidad y que el árbol de Navidad y que las reuniones y que son costumbres paganas y que el 25 de diciembre el sol y todo este tema que es un tema sinceramente cansado. Pero vamos, o sea, algo real está que esto fue un plan del Señor. No estoy hablando de las fechas, estoy hablando de que Cristo viniera y naciera. ¿Para qué? Para que se cumpliera su palabra. Y nosotros históricamente lo podemos ver en la palabra de Dios, que eso sí pasó. Y espiritualmente podemos entender, hermanos, que este nacimiento lo podemos llevar en nuestras vidas verdaderamente. Y muchas de las personas no están dispuestos a que el Rey de Gloria, a que este niño, no hablando del Mesías, a que este nacimiento de Jesús en nuestros corazones y que a través de su Espíritu Santo haya y tengamos una santificación progresiva y vaya creciendo en nuestras vidas y vayamos pareciéndonos más a Él. ¿Por qué? Porque estamos más arraigados a las cosas terrenales. Si hoy quiere usted manifestar algo, quiere usted festejar algo, festeje, hermano, que Cristo vive en usted, que verdaderamente Cristo nació y que usted murió y resucitó en Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una de las cosas, hermanos, que tenemos que analizar, que meditar. Podemos tener diferentes tipos de perspectiva, pero una cosa es real, hermanos, que el Señor vino a esta tierra y nació, creció y dio su vida por usted y por mí. Y hoy podemos, a través de la fe, abrazar de que viviremos eternamente con Él. Es una de las cosas que tenemos que llevarnos, tenemos que analizarlo y tenemos que vivir con ese gozo. Recuerde, ese Dios admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, debería de estar manifestándose en nuestras vidas y contagiando a los demás. Ya no estamos en tinieblas, hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz es la luz de Cristo que debería de estar alumbrando nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, hermanos, no queremos. ¿Por qué? Porque tenemos cosas arraigadas y estamos aferrados. Y muchas de esas cosas es a través de nuestro carácter. Es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de hacer lo correcto para que el nombre de Dios sea glorificado. Amados hermanos, pues estamos llegando al final de este tema. Vamos a hacer una pequeña oración y le invito que siga disfrutando este día festivo. Así también en estos días que antes de que termine el año, muchas veces son buenos días para ir y hacer lo que tenemos que hacer. Si usted tiene que hacer las paces con alguien, hágalas. Si usted puede evitar andar haciendo corajes, evítelo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de cerrar un año calendario en paz y poner en las manos del Señor lo que viene. Porque si Dios lo permite, estaremos trabajando un año más como iglesia, como ministros, como hermanos en la fe, llevando el nombre de Dios en alto para que su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias por tu amor, por tu verdad, por todo lo bueno que tú has sido. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque hemos podido tener esta oportunidad de meditar en tu palabra, de analizar desde un punto de vista diferente, Señor, las grandes maravillas que tú tenías preparadas desde antes de la fundación del mundo para con nosotros. Tu misericordia, tu consejo, tu verdad, oh Dios, siempre manifestándose en nuestras vidas, Señor, y nosotros aún sin merecerlo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a comprender lo admirable, Padre Santo, que eres. ¿Para qué? Para que podamos tomar tu consejo, Señor, sentirnos seguros en ti, tener esa esperanza, Señor, de que usted nos tiene en el hueco de su mano y vivir en esta tierra en paz, siempre alumbrados por tu palabra, porque tu palabra es verdad.
Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, oh Dios, que ha tenido la oportunidad y se dio el tiempo para estar viendo este video. Y así también, Padre, te pido que conforme a tu voluntad trabajes, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo en las mentes, en los corazones, y que el día de domingo, Señor, nos podamos estar reuniendo, Señor, para alabar y exaltar tu santo nombre. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor, así también, Señor, quien tenga algo que resolver en su tema espiritual, Señor, te pido que hable contigo y dale la oportunidad, Señor, de que se rinda a ti, porque sabemos que solo esa paz llegará cuando comprendemos que usted tiene el control. Le doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto.